Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 hasta el 25, y luego del capítulo 2 leemos el 1 y el 2. Dice así, atención, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio?, se pregunta. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Eso sí, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de gran sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Un aplauso a la palabra, por favor. Gloria al Señor. Acompáñame, maestro. Pablo es el autor de esta carta que hemos leído, de Corintios. Y no nos cabe duda que Pablo es uno de los grandes ministerios que ha habido en la tierra. Uno de los ministerios casi inigualables, como pocos. Su conocimiento era amplio, grande, poderoso. Sus revelaciones de parte del Señor, creo que no ha habido otro como él. Inigualable en conocimiento y en revelaciones. Gloria al Señor. Pero Pablo, aparte de destacar en conocimiento y en revelaciones, también destaca por su trabajo, por su amor, por su pasión, por su entrega a la obra del Señor. De tal manera que desde el día que el Señor lo visitó, desde el día que la luz le iluminó, esa poderosa luz que lo iluminó, desde aquel día cambió. Porque cuando la luz verdadera viene a nuestra vida, desechamos las tinieblas. Cuando la verdad nos encuentra, tenemos que apartar y desechar las mentiras. Y desde aquel día que Pablo se encontró con el Señor, cambió por completo. Gloria al Señor. Su llamamiento y su ministerio lo puso por encima de todas las otras cosas que tenía. Él había entendido que era un embajador para anunciar el reino de los cielos. Todo lo demás carecía de importancia. Dijo en una ocasión: todo lo tengo por basura, por agradar a aquel que me amó. Y tenía cosas, Pablo, tenía cosas. Pero dijo: ser fariseo, por basura. Ser un principal entre los judíos de mi nación, por basura. El ser reconocido socialmente como alguien populoso, alguien que alcance metas y posiciones, por basura. Niveles económicos que pudiera tener, que no lo sé. Todo lo tengo por basura. No me importa nada. Desde que conocí a Jesús, desde que salió a mi encuentro, me ha llenado por completo, de tal manera que mi alegría procede de Él, mi gozo procede de Él, mi tristeza procede de Él, mis angustias proceden de Él y por la obra del Señor. Todos mis sentimientos, todos mis pensamientos, todas mis ideas, todo mi corazón y toda mi alma se basa a partir de ahora en agradar a Dios.
que siendo el fariseo de fariseos, un ortodoxo radical, y saben que los judíos no podían hablar con extranjeros ni saludarlos, eran como, los tenía como despreciados. Fíjense si cambió, y ahora siente el deseo grande de anunciar el evangelio. Tan grande lo que Dios ha hecho, dice, esto hay que anunciarlo. Si es a judíos, bien. Pero si es a griegos, bien. Si es a romanos, bien. Si es al resto de gentiles, me da igual. Me hago judío, me hago griego, me hago gentil, me hago de todo. Porque el evangelio les alcance a los hombres. Porque es tan grande lo que ha hecho Dios. Es tan poderosa la obra del Señor que tiene que ser conocida. No solo por judíos, sino por el mundo entero. Amén. Aleluya. Y ahora, con ese deseo, Eugenio, que siente de llevar el evangelio, el Señor le llama y le dice, es mandado por el Espíritu a Corinto. Corinto es una ciudad de Asia que está muy próxima a la ciudad de Atenas. En este tiempo, en el tiempo que Pablo estaba allí, Corintio era posiblemente, si los datos no me equivocan, no voy a decir la más, pero sí de las ciudades más importantes que había en el mundo. Junto con la populosa Roma, Corintio era la ciudad más importante a nivel político, a nivel social, sobre todo a nivel de ocio, a nivel de turismo, a nivel de banca. Corintio era una potencia. Amén. Y ahí le manda el Señor a Pablo. Gloria al Señor. En Corintio tenían un hobby o un ocio, no sé cómo llamarle, una ilusión, y no era el fútbol, curiosamente. Así como el fútbol hoy en día mueve a masas, aquí no sé en Satinero, pero en el San Mamés, un partido, 30.000 personas, 40.000 personas se juntan. Los medios de comunicación, todo gira en torno a este deporte, al fútbol. Pues bueno, pues en aquella época, pues creo que no se había inventado el fútbol. Había otro ocio, había otra. Y la gente embelesada, se frotaban las manos el tiempo que tenían. ¿En qué? En la sabiduría, en conocer, en saber cosas, en indagar cosas del más acá, del más allá, de otros dioses. Era gente muy pensante, gente muy preparada, que estudiaban mucho para saber cosas. Y eso era como un deporte nacional, más o menos. Gloria al Señor. Amén. Y cuando pues venía alguien a decir algo y veían que, ostras, este sale quieto, no digas más. Te vamos a invitar a ciertos lugares que tenemos preparados y allí disertas y nos hablas sobre aquello que tú nos quieres decir. Muy bien. De allí, hermanos, pues de esa Grecia antigua que tanto se dedicaban a pensar, más o menos de ese tiempo salieron los Platón, Sócrates, Pitágoras, Epicurio, Aristóteles, más o menos son de esa época. Grandes pensadores que, fíjense si eran grandes pensadores, que hoy en día en las universidades todavía se sigue estudiando a estos hombres. Los principios filosóficos que estos hombres enseñaban son los que hoy son la base de la enseñanza de la filosofía hoy en día. Fíjense que estaba a un nivel alto. Y cuando venía alguien con algo nuevo, pues querían escucharle todos. Muy bien, estaban preparados para ello. Y, se me olvidó decir, eran politeístas. Quiere decir que estaban acostumbrados a escuchar a muchos dioses y que tenían la creencia de que dioses había muchos y que había una pluralidad de dioses y querían conocer a todos los dioses. Estaban acostumbrados y allá había gente que decía, por ejemplo, el mejor, el dios más grande es Apolos, el dios del sol es el más grande, nos proporciona luz, nos proporciona calor para que no muramos de frío y tengamos luz. A ese Dios hay que ofrender, a ese Dios hay que adorar, a ese Dios hay que tenerlo en cuenta y comprar alguna medalla o sortija de ese Dios. Otros decían, bien, muy bonito Apolos, pero mira, hay otro Dios, que es el Dios Neptuno. El Dios Neptuno, el Dios de los mares, el Dios de los océanos. Si
hecho ninguna ofrenda, es posible que en alta mar sea tragada y desaparezca y no sepamos más de ella. Así que cuando salgáis en alta mar, no os olvidéis de ofrendar a los sacerdotes de Neptuno o de hacer alguna ofrenda a ese dios para que la travesía os vaya bien. Otro sería el dios Zeus, el dios de la climatología, de los rayos, las centellas, los huracanes. Ese es el más poderoso, tener cuidado. Pues así cada uno tenía su dios y exponía lo que hacía. Afrodita, la diosa de la fertilidad, muy conocida. Atenea, la diosa de las cosechas, para cuando había que sembrar. Poseidón, el famoso Hércules, se han hecho películas, pues también son de esa época. A ver, ya estaban acostumbrados y les gustaba. Y allí estaba Pablo para anunciar el Evangelio. Gloria al Señor. Y llega a ese sitio que le han invitado. Y allí, ¿quién hay? Hay judíos. Los judíos no acostumbraban ir a ese sitio, porque ellos, ya saben, solo creen en un solo Dios verdadero. Pero se habían enterado que viene Pablo. Pablo, que es judío, que viene de Jerusalén, que seguro que nos trae noticias, que igual es hasta familia nuestra de la Guanica, igual, porque viene de allí, así lo conocemos, ya vamos, hay que conocer, hay que estar aquí. Allí también había los griegos, esos hombres sabios, siempre pensantes, que quieren conocer más y sabiduría, sobre todo. Y me imagino que había restos de gentiles, de romanos o de otras nacionalidades que querían escuchar como las hazañas, ese dios que se pelea con dragones, ese hijo de un dios que se enamora de una campesina. A ver, no había novelas, no había tele. Entonces la gente iba a esos sitios para recrearse, escuchar cosas nuevas y entretenerse. Esa era la idea. Y ahí llega el apóstol Pablo. Gloria al Señor. Ahora el apóstol Pablo, mientras se acerca para subir a la estrada, sabe que como apóstol está lleno del Espíritu Santo. Pablo, como apóstol, está acostumbrado a ver el mover de Dios. Como apóstol puede orar por los enfermos. Como apóstol puede crear un movimiento y hay alguna necesidad, el Señor visitar con fuego poderoso y sanar y traer novedad. ¿Puede hacerlo? Sí, claro que puede hacerlo. Es Pablo, está acostumbrado a hacer milagros, a hacer prodigios, a hacer maravillas. Puede hacerlo y ganar unos cuantos seguidores, aplausos, y a los judíos se los ganaría, porque los judíos querían oír señales, porque han escuchado que hacía milagros. Después, había otros, mientras está subiendo, se da cuenta que están los griegos, que solo buscan la sabiduría, saber, no me hables más, saber. Y como hemos dicho, los otros gentiles, gloria al Señor. Y se encuentra como sabio. Pablo no es torpe. Pablo es un erudito, un sabio. Ha estado en las universidades más importantes, ha tenido grandes maestros. Es un hombre poderoso que sabe, y más aún, tiene una fuente que los griegos no la tienen. Tiene la fuente de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor da pruebas y testimonio conciso de las cosas que han sido creadas. Y puede anunciar a los griegos sabios cómo se creó el mundo, cómo se creó el universo, cómo se creó la vida, cómo se han creado los mares, cómo se han creado los océanos. Y eso les puede llegar a los griegos. Pablo, como filósofo, estudia al más grande, al más poderoso que ha habido después de Jesucristo, a Salomón. En los escritos de Salomón, en Proverbios, Eclesiastes, en Cantares, ahí mana la filosofía, mana la psicología. Ahí no hay quien aguante a Salomón, hermanos. Y Pablo ha venido, ha escuchado, conoce los escritos de Salomón y puede dar una charla de psicología, puede dar una charla de filosofía y quedar endurecidos a esos grandes filósofos que había en el momento. Después de decir la vida es vanidad de vanidades, al final todo es vanidad. Puede decirles, para el hombre todo tiene su tiempo, hay tiempo para todo. Puede seguir diciéndoles, ¿quieres conocer al hombre? Tal es el pensamiento del hombre, así está el hombre. Son frases, son situaciones de gran sabiduría y pueden
Luego, que me he ido un poco de hilo. Amén. Y hoy en día, el mundo también busca a Dios, pero lo busca a través de la sabiduría, hermanos. El hombre no dice que no haya Dios, quiere evidencias, quiere encontrarlo, intenta buscarlo, pero ¿por qué medios lo busca? Lo sigue buscando después de siglos a través de la sabiduría, y lo busca a través de la ciencia, y le preguntan a la ciencia: ¿ciencia, existe Dios? Y la ciencia dice: pues creo que no, porque si existiría Dios, la ciencia lo hubiera encontrado con un tubo de ensayo, mirando una molécula, mirando un átomo, quizá en alguna prueba de ADN, quizá tendría que encontrar algo de Dios, y como no hemos visto nada, la ciencia determina que no hay Dios. Los filósofos dicen: si hubiera Dios, nosotros tendríamos que encontrar lo que somos los hombres pensantes, y hemos encontrado prácticamente el porqué y el origen de todas las cosas y pensamientos del hombre. Sin necesidad de Dios, seguramente no necesitemos a Dios. Otros hombres, otro estudio de la arqueología, estos grandes hombres que con grandes medios empiezan a estudiar la tierra, empiezan a estudiar fósiles, una roca, una piedra, y la miran, y la examinan, y la ponen en carbono 14 o no sé qué cosa, y descubren lo que ha pasado con esa piedra. Y dicen: esta piedra, hace 2 millones de años pasaron 6 cocodrilos, después pasó un dinosaurio, luego pasaron 14 lagartijas, una estaba coja, que le faltaba una, y lo saben. Dicen: en el año 1.000.001 antes de Cristo llovió, y lo saben. Y dicen: si nosotros conocemos todas estas cosas y Dios es el creador, seguramente hubiéramos encontrado alguna huella dactilar, algún dato, una pisada de que Dios ha estado aquí creando estas cosas. Y si no las hemos encontrado, será porque Dios no existe. Amén. Los grandes astrónomos, con esos grandes canalejos o telescopios, mejor, o estaciones espaciales, dicen: vemos estrellas, vemos satélites, vemos cometas, vemos galaxias, vemos 500 años a la velocidad de la luz, todas las cosas que hay, y nos sorprende. Si existiera Dios, hubiéramos visto algo, un detalle, una huella, una ala de un ángel, alguna cosa. Y después de examinar tantas y tantas y tantas cosas que hemos visto en el vasto universo, no hemos visto nada que identifique o que haya una prueba de que Dios existe. Y cierran diciendo: Dios no existe. Y pese a las evidencias claras, hermanos, de los cielos contando su gloria, y el firmamento anunciando la obra de sus manos, y viendo todas las cosas que hay a nuestro alrededor que dan testimonio y gritan en voz en cuello que Dios existe, viendo los mares, viendo las montañas, viendo los valles, viendo las mariposas, viendo una flor, todo da testimonio y grita en voz en cuello: Dios existe, Dios existe, Dios existe, Dios existe. El hombre puede encontrarle, y por mucho que busque, y por mucho que se esfuerce, y por mucho que lo intente, a través de la sabiduría, el hombre jamás encontrará a Dios. Pero Dios ha dejado un medio, Dios ha dejado un método, Dios ha dejado una forma para que el hombre pueda encontrarlo, para que el hombre pueda conocerlo, y para que el hombre pueda salvarlo. Pues ¿cuál es? Atención, es a través de la locura de
privilegio en el mundo, en la tierra, de anunciar el Evangelio. Amén. Valóralo. Tenlo en algo en alta estima. No hay nada en la tierra más importante que predicar la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. ¿Qué tal vamos? Bien, es la introducción. No se rían. Amén. Esta obra de salvación no es competencia del hombre, y Pablo lo sabe, es entendido. Entonces Pablo se identifica como un utensilio en las manos de Dios, como una vasija en las manos del Señor, como un vaso en las manos del Señor, entendiendo que la vasija nos salva, entendiendo que el vaso no sirve de mucho, sino que la grandeza y lo que puede salvar es lo que está dentro del contenido. Y entendiendo Pablo que él no puede hacer nada, que es la gracia de Dios a través de él, dice: no voy a hacer milagros, no voy a predicar sabiduría, sino voy a predicar lo que él me diga. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Con permiso. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Y ahora, Pablo ya está subiendo, está pensando todo esto que hemos hablado, y llega a la estrada. Y en la estrada él entiende que es Dios el único que puede salvar. Y dice, y empieza su discurso. Allí están, como hemos dicho antes, judíos, por grupos, judíos, gentiles y resto y griegos. Y empieza su discurso. Si hubiera sido yo, José, el que predicara, o mi hermano Emilio, y tendría que presentar a Dios, pues yo qué sé, yo les diría, seguramente, en el principio, con su palabra, Dios creó los cielos y la tierra, creó las leyes que rigen el universo y lo mantienen hasta el día de hoy. Dios con 3 dedos junta el polvo de la tierra, con el palmo de su mano mide la anchura de los cielos, en el hueco de su mano caben todas las aguas de los océanos, de los mares y de los ríos. Dios cabalga sobre las alas al viento. Él tiene las nubes por carrozas. Cuando pisa, los montes tiemblan y humean ante su presencia. Y los mares embravecidos, cuando le ven a Él, no tienen más remedio que retroceder. Él creó todas y cada una de las estrellas que vemos en los cielos y las colocó en su orden conforme Él quiso, y a cada una de ellas las llama por su nombre. Ese es nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero no dice eso. No predica eso. Y se le pone a predicar y le dice: voy a presentaros a Dios, al único Dios verdadero. Y le dice: Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios se engendró en el seno de una jovencita llamada María. Dios nació en el seno de una familia humilde tirando a pobre. Dios aprendió el noble oficio de la carpintería. Cuando fue un poco mayor no le iba muy bien en la carpintería, porque dice la palabra del Señor que no tenía donde recostar su rostro. Dios, sus amigos de pecadores, amigo de publicanos, amigo de gente de mal vivir, esos eran sus amigos. Cuando enseñaba, empezó a hacer grupos
de apóstoles que le seguían. Pero uno de ellos, uno de sus principales amigos, lo vendió. El resto lo abandonaron y lo negaron. Lo entregaron a la justicia hebrea, a los judíos, a los sumos sacerdotes. Y estando en el juicio, fue declarado culpable. ¿Culpable de qué? Culpable de quebrantar la ley de Dios. Culpable de blasfemo. No hay acusación más grave para un judío que ser blasfemo y quebrantar la ley de Dios. Fue entregado a la justicia romana y fue juzgado por el tribunal romano y fue declarado culpable de rebeldía y de sedición y ha decidido que muera en la cruz, llevado al pretorio, lugar de tortura por excelencia. La mayoría entraba pero no salía. Muchos soldados embravecidos, forzudos, con látigos, palos, jabalinas y lanzas, empezaron a golpearlo de tal manera que todo su cuerpo una pura llaga. No hubo en su rostro, quedó sin parecer. Sus espaldas fueron flageladas con el látigo romano hasta ensangrentarlas por completo, coronado de espinas y golpeadas con vara para que sangrara. Mientras se burlaban, era golpeado y maltratado. A la mañana siguiente le colocaron una pesada cruz y le hicieron un pasillo los de su pueblo, pero no para ayudarle, no para animarle, no para decirle adelante, no para venga, no te preocupes, estamos contigo, consolarles, no. Ese pasillo fue creado para insultarle, para menospreciarle, para esputarle, para empujarle o ponerle la zancadilla mientras sube al Gólgota. Cuando llega al Gólgota, es clavado de pies y manos y entre el cielo y la tierra colocado, mientras una lanza atraviesa su costado, llegando al propio corazón que se rompe en 1000 pedazos. Y allí, sangrando por completo, coronado de espinas, entre el cielo y la tierra, entre malhechores y viendo como los insultos y menosprecios de su pueblo, allí muere el Hijo de Dios. Gloria al Señor, sufriendo como un maldito, para que los que crean en Él sean bendecidos, coronado de espinas, para que los que le siguen sean coronados de vida, humillado hasta lo sumo, para que los creyentes seamos exaltados hasta los cielos, muriendo para que los que le creen en Él obtengan vida eterna. Oh, decir que todo, abrir nuestros corazones, dejar la idolatría, dejar el pecado, dejar a los otros dioses, abrir vuestra boca, confesar que Jesucristo es el Señor, tenéis paz para vuestra alma y salvación y vida eterna. Un silencio recorre aquel lugar. Nadie dice nada. Se miran unos a otros. Y de repente se escucha en la esquina de la izquierda: ja 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 ja. Ja 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 ja. Otros, no sé, silban, empiezan a silbar: fuera con ese, fuera, que nos devuelvan el dinero de la entrada. Toda la semana esperando este día y mira lo que nos dicen: fuera con él. ¿Pero dónde vamos a ir? ¿Qué se ha creído ese? ¿Qué nos está diciendo? Gloria al Señor. Los judíos: ¿dónde están las señales que se dicen que hacen? No hemos visto nada. Un Dios que muere en la cruz, y la cruz es maldición. Vámonos, hombre, fuera, no vengas a casa que ni café te damos, por muy judío que sea, fuera de aquí. Los griegos: vaya sabiduría, un Dios que muere a manos de hombres sangrando, vaya sabiduría.
Y los otros gentiles, pues vaya caña. Yo pensaba un final apoteósico y no pasa nada. Le insultan, le menosprecian, muere, torturan, ya está. Fuera de aquí, hombre, no vengas más a este lado. Pero allí mismo, en ese mismo lugar, entre medio de risas y silbos, hay un grupo entre los judíos, entre los griegos y el resto de gentiles que no silba, que no se burla, que no se ríe, sino que con sus cabezas agachadas empiezan a botar lágrimas de sus ojos que recorren sus mejillas. Pam, 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 gloria al Señor. Contristados por el amor de Dios, alcanzados por la gracia del Espíritu. Gloria al Señor Jesús, porque para los llamados, porque para los llamados, repito, porque para los llamados, sean judíos, sean griegos, sean gentiles, sean payos, sean gitanos, sean romanos, sean ucranianos, sean rusos, sean africanos, sean canadienses, sean blancos, sean chinos o sean gitanos, para los llamados, el evangelio de la cruz es el poder de Dios para nuestra salvación. Amén. El mensaje de la cruz es glorioso, es poderoso, es conquistador, es grandioso. El mensaje de la cruz quebranta corazones, ilumina las conciencias y produce vida en el alma, porque Cristo en la cruz está la sabiduría de Dios, Cristo en la cruz está el perdón de Dios, Cristo en la cruz está la santificación de Dios, Cristo en la cruz está la justicia de Dios, Cristo en la cruz es la manifestación más grande del amor de Dios por todos nosotros. Amén. La cruz, símbolo de menosprecio, la cruz, símbolo de humillación, la cruz, símbolo de vileza, la cruz, símbolo de ruina, sí, pero la ha cogido Él, la ha cogido en sus manos y lo han menospreciado, lo que no vale, lo que es vil, Él lo ha cogido en sus manos y allí ha clavado el arma de los decretos que nos era contraria, con una cruz ha pisado la cabeza a la serpiente, con una cruz ha derrotado a los demonios, con una cruz ha vencido al que tenía el imperio de la muerte, con una cruz ha sacado la luz de totalidad y con una cruz que no sirve, nos ha dado vida, 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 vida. Se ha convertido en el centro del universo. La cruz se ha convertido en el centro de la historia. La cruz se ha convertido en el centro de la eternidad. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! 3 minutos, José. ¿Cómo lo ves? Vale, vale. Yo pregunto, Amén. Porque si no llegamos aquí, pues no. La idea es esta. ¿Qué significa la cruz para ti? ¿Qué significa el Evangelio para nosotros? ¿Una bonita historia? ¿Qué es la cruz? La cruz tiene que producir cambios. Si no te cambia la cruz, no te cambia nada ni nadie. Te pueden predicar lo que quieras. Podrás tener los mejores pastores del mundo. Podrás ver grandes milagros. Pero lo único que te cambia es el mensaje de la cruz. ¿Qué ha hecho la cruz contigo? 2 opciones. Una misma cruz puede producir 2 efectos diferentes. Uno es olor de vida para vida y otro es olor de muerte para muerte. La palabra del Señor. Algunos, cuando escucharon el mensaje de la cruz, la abrazaron con sus 2 manos, la metieron en su alma, en su corazón.
siguen. Con dificultades, pero le siguen. Aman la obra de Dios. Vienen a la iglesia, no para ver qué hay en la iglesia, vienen porque ellos son de la iglesia. No vienen a ver el ambiente que va, vienen a crear el ambiente. Puedes contar con ellos para lo que sea, porque han entendido el mensaje de la cruz y que la iglesia es su obra. No importa quién esté, no importa quién venga, no importa quién cante, vienen por el de la cruz. Tienen días malos, tienen debilidades, a veces tropiezan, a veces caen, a veces se debilitan, pero cada mañana se levantan, puestos los ojos en el que fue crucificado, y viendo la cruz se renuevan, viendo la cruz caminan, viendo la cruz se levantan. No hay mayor estímulo que la cruz, como no te anime la cruz, como no te levante la cruz, como no te liberte de la cruz. No quieres llevar gloria a tu nombre. ¿Cuál es tu motivación? Piensa la cruz en tu vida. ¿Qué ha cambiado? Hay otro grupo que escuchan el mensaje de la cruz y les parece muy bonito, pero no están dispuestos a cambiar. Siguen con su vida. Les gusta, pero no cambian. Dicen, no quiero el camino estrecho, quiero el camino ancho. Voy de vez en cuando, si hay que pecar, se peca, pero no están dispuestos a aprender. No están dispuestos a sacrificarse. Si me haces, te la pago. Si me haces, te la guardo. Como veo, como mal, tengo envidia. Porque no estoy dispuesto a perder. No estoy dispuesto a seguir al crucificado. Me gusta, me hago una foto con el pastor Luis. Si viene el hermano David, también me hago una foto, porque vean. Pero no quiero compromisos, Yo voy a mi rollo, yo voy a mi lío. Que está el culto bien, vengo. Que hay poco ambiente, no vengo. Que hay buen pastor, pues me acerco de vez en cuando. Que hay una visita, estoy. Pero si no, que no cuenten conmigo, yo tengo mi vida. Perdónenme, es olor de muerte por muerte. Amén. No se puede ser un poco santo, un poco pecador, un poco al culto y un poco a otros lados. La cruz es un cambio radical. Él dio su vida por entero. Él dio su sangre en aquella cruz. No podemos jugar con el evangelio, hermanos. No juguemos. Es tiempo de vivir serios en el evangelio. Es tiempo de conocer al que fue crucificado. Es tiempo de amar a la cruz, seguir a la cruz, venerar la cruz, honrar la cruz y bendecir al que fue crucificado. Y decir a cada amigo, ¡ay, hay victoria! ¡Ay, hay gloria! ¡Ay, hay poder! Allí hay crecimiento, allí hay vida eterna. No te fijes en el hombre, no te fijes en las administraciones, no te fijes en el formato. Fíjate en la cruz, en la cruz, en la cruz. ¡Gloria a tu nombre! Amén. Y amén. Muchas gracias por su atención prestada. De la que se ve todo. No se ha movido nadie, José. Creo que ninguno. Muchas gracias por su atención. Perdonen si me han acabado. Un placer estar entre ustedes, que hacía un montón que no venía. Y nada más. Adelante. Adelante.